Hola, ¿qué tal? Les saluda Jorge Saavedra, soy el profesor encargado de este curso de Cultura, Arte y Políticas Culturales. Les quiero dar la bienvenida al curso y en este breve video de presentación contarles un poco del espíritu del curso, de, de sus intenciones, más o menos de qué tratan las unidades, cuál es el objetivo en general. Eh, Ustedes tienen harta información igual del curso, tanto en la presentación del mismo como en la presentación de cada unidad y en los textos de apoyo de cada unidad y por supuesto en el material adicional de cada curso, de cada unidad. Este curso tiene una ubicación en el diplomado al inicio. Y esa ubicación no es porque sí. Tiene que ver con una razón muy importante que está plasmada en el texto de presentación de todo el curso. Y esa intención tiene que ver con una historia que cuento ahí. La historia que cuento ahí proviene del año 2010, en que yo, después de haber trabajado un tiempo en el Consejo de la Cultura, dejo ese lugar y realizo un seminario de gestión cultural en el pueblo del que soy, originalmente, que es Melipilla, en la región metropolitana, lejos de Santiago, un pueblo de eh, ciudad de 100.000 habitantes más o menos, que es una ciudad común y corriente y muy parecida seguramente a muchas ciudades que hay en Chile. Eh, Cosa que yo creo que también me ayuda a ver, a aproximarme a este curso, ¿no? Venir de una ciudad como Quillota, como Quilpué, como hay muchísimas, como San Fernando y hay muchísimas en Chile, teniendo el paso por ciudades también de mediano rango, como Valparaíso o Concepción, y bueno, la capital Santiago. Entonces vuelvo a la historia. Eh, Hago este seminario en Melipilla e invito a que fuera mi jefe en el Consejo de la Cultura, hoy Ministerio, a Manuel Guerra, y nosotros habíamos comenzado, él comenzó con el centro de extensión del Consejo de la Cultura y yo llegué a los pocos meses. Él comenzó en 2005, yo llego en enero del 2006 e hicimos muchísimas cosas. Hicimos un montón de cosas desde, si bien trabajamos desde la institucionalidad, desde una precariedad bastante importante. Eh, yo diría que, bueno, con un presupuesto acotado, todo por descubrir y solo, o básicamente premunidos de guías gruesas, ¿no? De las guías de la política cultural nacional, que en ese momento eran las guías del año 2005, del quinquenio 2005-2010, que se llamaban Chile quiere más cultura, que también correspondían al momento inicial de la institucionalidad cultural en Chile. Y bueno, Manuel, en el 2010, cuando hacemos este seminario, me conversa de cómo él puede ser capaz hoy, en ese momento, de reflexionar todo lo que habíamos hecho, de sistematizar lo que habíamos hecho y de darse cuenta de las decisiones que tomamos, que fuimos tomando y que se van tomando por cosas, por condiciones que están en el ambiente, por cosas que uno cree adecuadas, porque uno trae también esos repertorios de lo que uno cree más adecuado, porque uno acarrea cierta experiencia, y porque también, bueno, le tratábamos de dar cierto cumplimiento a las políticas, que en general eran bien gruesas, ¿no? Y ahí uno podía jugar más o menos. Además, desde la institucionalidad siempre está ese freno y esa invitación respecto a cuánto hacemos, ¿no? ¿Hacemos lo justo? ¿Hacemos para cumplir? ¿O hacemos mucho porque esto nos apasiona? Bueno, nosotros hacíamos mucho porque nos apasionaba, eh, pero lo interesante de la reflexión de Manuel es que en el hacer había un descubrir, ¿no? Entonces uno está entre dos mundos, entre el mundo de lo que debe hacer y el mundo del descubrir, y en cómo eso se va alimentando, y en cómo eso va cambiando, y en cómo finalmente hay una disputa, en algunos casos amable, en otros casos menos amable,
de aquello que desde la realidad vamos observando, que puede constituir o podría constituir el día de mañana un cambio, ¿no? Por ejemplo, que este quehacer que todos hacemos en nuestras realidades pudiera, eh, pudiera ser parte de una política cultural que fuese a cambiar las cosas. Entonces me quedo dando vuelta esa anécdota y quería traer esa reflexión al inicio de este curso, porque nuestros quehaceres como gestores culturales, algunos en el pasado, otros ahora y otros quizás en el futuro, tienen mucho que ver con cosas que existen, que en algunos casos no estamos muy conscientes de ellas, tienen que ver con documentos que nos guían, en algunos casos muy vagos y en otros casos más específicos, y también tiene que ver con cómo desde ahí podemos intervenir esa realidad para generar lo que este diplomado entiende como prácticas emancipadoras de la cultura. Eh, entonces, con ese panorama, lo que hace este curso es decir, básicamente, que hay un hacer cultural, que hay, pensémoslo en términos de contenidos, básicamente, que hay formas de hacer lo cultural y que hay políticas que toman ese contenido y esas formas para expandirlas, ponerlas y darles eh, ciertos posicionamientos, ciertas preponderancias o no, en la realidad que convivimos. Entonces, la primera unidad abarca las disputas entre el arte, la estética y el canon. Básicamente el origen de esta unidad tiene que ver con que nosotros abrazamos el arte y el arte nos abraza a nosotros históricamente desde un contexto europeo, desde un contexto de alta cultura versus baja cultura, que marca una diferencia respecto a lo correcto y a lo errado, a lo que hay que aprender y lo que hay que desechar, a cómo hay que ser, y define desde ahí un arte, ¿no? Que en el caso del contexto latinoamericano es muy decidor porque se liga a una práctica colonial que se mantiene en el tiempo. Y eso por lo tanto genera disputa. Genera disputa básicamente porque tiene que ver mucho con, ok, cómo entramos nosotros, que ya somos diferentes a disputar esto, ¿no? ¿Cómo entro yo desde mi ignorancia, por ejemplo, o desde mis prácticas no legitimadas por cierto canon estético a definir ciertas cosas? Eh, y esto tiene una importancia muy relevante en el devenir de las artes y de lo cultural en el caso chileno. En el texto que me tocó escribir para esta unidad, por ejemplo, planteo eh, muy de soslayo el caso de cómo se instalan las academias de la arte en 1849 con el pintor Alejandro Ciccarelli para formar a los futuros pintores del país en, en un quehacer que tiene que seguir un modelo de otro, bueno, europeo básicamente. Si tienen la suerte de revisar los documentos que dan inicio al Museo Nacional de Bellas Artes y a sus primeras exposiciones, se van a dar cuenta de algo que existe en ese momento en el Bellas Artes, que es el Museo de Copias, ¿no? Que es cómo el museo se dota, envía gente a estudiar afuera a Chile, básicamente Europa, y les pide que desarrollen obras que sean copias o grandes obras del arte europeo para mostrarla en Chile y para a través de este museo de alguna manera dar cuenta que nosotros también somos parte de esa modernización, de esa ilustración, por lo tanto somos ciudadanos del mundo. Los estados hacen eso, ¿no? Los estados finalmente a través del arte deciden qué quieren ser y brindan ese apoyo de manera muy evidente. Eh, la iniciativa privada también juega su rol. Eh, y se cuela en eso y hay relaciones de poder eh, en instancias culturales que no solamente son lo que se pone en escena. En este texto de la unidad manifiesto, hablo un poco de los teatros y la ópera como lugares no solamente de exhibición de actores y de contenido,
sino que también son espacios de encuentro social, que van marcando en qué, sobre qué y cómo nos vamos encontrando. Por lo tanto, ahí hay una disputa. Y es importante reconocer esa disputa porque finalmente traemos el componente político a la discusión. Político en términos no de partidos, por supuesto, ni de lógicas partidistas, sino político en términos de la disputa por la definición del nosotros, la disputa por lo que queremos darnos como colectivo de aquí en más. Política también como lógicas de disputa, de diálogo y no de invisibilizar al otro. Ese es el inicio del curso y la segunda unidad, que el texto lo escribe Fabiola Leiva, eh, continúa esta senda, pero la continúa desde la lógica de cómo las formas no hegemónicas pueden ir entrando en la disputa. ¿Y qué mecanismos hay ahí? ¿No? Entonces, Fabiola de manera muy interesante cubre, eh, por ejemplo, el caso del rock o del hip hop, cómo se instala eso, cómo van disputando los territorios y de qué manera los estados y las sociedades van digiriendo eso, qué van haciendo con eso, eh, cómo lo van incorporando, qué significa apoyar eso o no. Eh, entonces, en estas dos unidades tenemos estas lecturas, tenemos unas lecturas complementarias y unos videos complementarios súper interesantes. Algunos de estos videos y lecturas complementarias no necesariamente les van a dar como la respuesta a la pregunta, sino que van a ser gatilladores de ideas, de reflexiones y de cuestionamientos. Eh, por si acaso lo menciono acá, el texto central, el texto de la unidad es el más importante. Eh, si tienen tiempo, revisen los videos y otros textos. No todos, porque son hartos igual y en realidad es bien difícil compatibilizar. Ya es difícil para ustedes, supongo. Esto lo digo desde mi experiencia tutorizando. Compatibilizar estudio y trabajo. Entonces, lo que más puedan, pero más que lo que más puedan, lo que mejor puedan, ¿no? Entonces, de repente el texto de apoyo, más un video u otra lectura por ahí, está bueno. Y además el material siempre va a estar ahí y lo van a poder revisar cuantas veces quieran. Eh, entonces, en la unidad uno en el foro, les invitamos a ver alrededor, ¿no? Esto es algo que a mí me gusta mucho de este curso, que no les pide que se acerquen desde la teoría, sino, o sea, sí de la teoría, pero también desde su realidad. El foro les pide que vean alrededor y que observen si ustedes se dan cuenta de algún conflicto entre una hegemonía, es decir, una forma, un contenido y una forma de hacer que está legitimada como lo correcto, como lo que hay que hacer, eh, y otra forma de hacer que sean distintas, ¿no? Eh, Volviendo a mi pueblo originario, yo recuerdo, por ejemplo, cómo las actividades culturales que se hacían en la plaza, alguna presentación de rock, era por la vieja guardia de la gente del pueblo considerada como una expresión no cultural. Entonces, cuando desde las juventudes del rock pedían un espacio para el rock, desde esta vieja guardia se les decía que no tenía sentido, porque eso no era una expresión cultural. Ese era un conflicto entre hegemonía y subalternidad. Eh, Hoy día capaz que sea distinto y desde el mismo mundo del rock, por ejemplo, que ostenta una posición hegemónica en cierto ámbito, haya una mirada conflictual con otras expresiones. En la segunda unidad, que lidera Fabiola, la pregunta del foro va a cambiar, pero también les va a pedir que observen a su alrededor y que nos digan eh, qué maneras o qué otras narrativas se van presentando, qué otras formas de hacer se van presentando en los territorios locales y qué relación hay en eso, ¿no? Cómo van surgiendo, cómo se van apoyando, etcétera. Y estas dos patas, digamos, que he mencionado, llegan hacia una unidad final en la que el profesor Rodrigo Araya escribe un texto que trata sobre
desde dónde se construyen las políticas culturales, cuáles son los sentidos de construir política cultural, con qué objetivo, cómo se vinculan estas políticas culturales con el quehacer cultural en distintos ámbitos, incluido el de la industria, incluido el del creador, incluido el de la audiencia, incluido el de la construcción de una ciudadanía cultural. Eh, entonces, la pregunta que hace el foro de esa semana es decir, ok, ya que hemos visto todo esto, es válida la pregunta respecto a sobre qué debería preocuparse una política cultural. Y esa pregunta se la vamos a hacer a ustedes. Y ustedes con la lectura de las unidades pasadas, de esta e idealmente de los textos complementarios, eh, van a lanzar su idea. Aquí hay harto material en esta unidad que es súper interesante, así que les invito a leer todo lo que está acá. Y la parte final del curso es un pequeño ensayo en que ustedes tienen que hacer una crítica lo más informada posible de una política cultural existente. Esta política cultural puede ser la del ministerio, puede ser la de su gobierno regional, puede ser la de su municipio, si es que existe, incluso puede ser la de alguna organización que ustedes consideren importante o que quieran trabajar. En este curso, y yo creo que en todo el diplomado, la invitación siempre es que ustedes trabajen con lo que ustedes quieran trabajar, que les sea útil también, ¿no? Les sea cercano y útil en términos de, porque trabajan en eso, en el mismo lugar. Por ejemplo, si critican la política cultural de El Maule, es porque trabajan ahí, o quizás pueden elegir otro caso porque quieren abrirse a conocer otras realidades. Entonces eso está como oportunidad abierta y va a depender mucho de ustedes. Entonces aprovechen la oportunidad. Dicho esto, y en cosas bien prácticas, y solo se lo menciono porque he trabajado en este diplomado un buen rato, eh, traten de administrar el tiempo lo mejor posible para aprovechar el curso y las lecturas, porque es mucho mejor si lo hacen así, obviamente, que si leen los textos muy apurados y muy sobre la marcha y por cumplir. En ese sentido, la administración del tiempo va a ser importante y va a ser súper importante, y esto me gustaría subrayarlo, lo- los comentarios de esos compañeros, ¿no? La vinculación y el conocimiento que puedan obtener de que lo que sus compañeras y compañeros dicen, las preguntas que ustedes les puedan hacer, los diálogos, eso es un material súper rico. Me ha tocado tener estudiantes y ver comunidades de aprendizaje en que hay personas desde Guadalajara a Caleta Tortel, Punta Arenas, Arica, pasando por todo Chile y ver cómo hay cosas muy similares y cómo se van retroalimentando, se van apoyando y van aprendiendo de las y los demás. Eh, Cuando yo comencé a trabajar en este diplomado tenía una mirada que me hacía dudar un poco del rendimiento de la educación en línea o de la formación en línea. Y hoy día yo tengo la prueba de que puede ser muy enriquecedora, eh, de que puede ser, o sea, fantástica de tener compañeros y compañeras de todos lados de Chile. Eh, y eso no se puede dar, obviamente, o es muy difícil que se dé a esta altura, con gente trabajando, juntarlo a todos por un buen tiempo en el mismo lugar, físico. Entonces, aprovechen la instancia. Y eso, disfruten mucho. Este es un curso hecho con mucho cariño, un diplomado también hecho con mucho cariño y yo creo que muy buena calidad. Y están ustedes a aprovecharlo, darle el mayor rendimiento posible. Así que les dejo la invitación, que lo disfruten mucho y estaremos atentos a lo que necesiten.